Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a ver una de las reparaciones más comunes en la lutería. Como podemos observar, esta guitarra está agrietada y el daño es bastante largo y profundo. En este caso, vamos a tener que pegar los aros y posteriormente hacer un refuerzo por dentro. Una vez terminado el proceso de reparación, retocaremos la pintura de los aros completos. El primer paso será dejar todas las cuerdas de la guitarra sin tensión. A continuación, abriremos la grieta con nuestras manos y aplicaremos abundante pegamento blanco para madera, haciendo presión con nuestros dedos. Una vez realizada esta acción, limpiaremos los excedentes. En este momento vamos a ejercer presión en todo el aro por medio de las prensas. Utilizaremos estas prensas que hemos hecho nosotros mismos con una varilla roscada, 2 pedazos de madera y una tuerca mariposa. Sin embargo, pueden utilizar la prensa común o de este tipo. Colocamos la prensa y comenzamos a dar presión. Podemos observar que la unión es exitosa, ya que el pegamento comienza a desbordarse. Esto es símbolo de que la madera sí se sentó de la manera correcta. Vamos retirando los excedentes para poder mirar que la grieta no vaya a quedar separada en ningún punto. Hemos utilizado 5 prensas y podemos observar cómo el pegamento se ha desbordado, lo cual indica que la pieza se unió perfectamente. Dejaremos secar aproximadamente de 4 a 5 horas. Una vez transcurrido el tiempo de secado, desprensamos y hacemos la respectiva limpieza del exceso de pegamento. Para ello, vamos a utilizar un trapo humedecido ligeramente con agua. A continuación, reforzaremos todas las grietas con estas pequeñas chapillas que hemos preparado con anticipación. Junto a ellas vamos a utilizar una pequeña varita que nos servirá para introducirlas por la boca de la guitarra y empujarlas hasta el lugar donde están las grietas. También utilizaremos cola blanca de carpintero, un espejo, el cual le hemos adicionado un pequeño mango para poder manipular y mirar con más precisión las partes que queremos reparar. Por último, un pequeño bombillo que introduciremos para una mayor visibilidad. El refuerzo debe quedar de esta manera. El proceso se debe realizar de forma cuidadosa y paciente. Conectamos el bombillo y lo introducimos en la boca de la guitarra posicionándolo en un lugar que no nos estorbe, pero sí que nos ilumine bien. Posteriormente, con la ayuda del espejo, ubicamos el aro y la grieta, que nos indicará dónde deben ir cada uno de los refuerzos. Una vez ubicada la línea, tomamos uno de los refuerzos y le aplicamos abundante pegamento blanco por una de sus caras. Posteriormente le daremos la vuelta y le adicionaremos un poco de pegamento para poder pegar el palito con el que lo vamos a empujar, de la siguiente manera. Lo presionamos un poco para que se sujete y con mucho cuidado vamos a introducirlo y tratar de llevarlo donde está la grieta. Ejercemos presión contra el aro para que se sujete por medio de pegamento. De esta manera vamos a continuar con este proceso y tratar de ubicar todos los refuerzos en la grieta. En este momento ya tenemos reforzado el aro con los pedacitos de madera que preparamos anteriormente. Ahora nos concentraremos en la parte estética. Para ello, lo primero que debemos hacer es matar el brillo de los aros. Utilizaremos entonces una lija de número 600. Recordamos que el lijado es muy superficial, solamente queremos dejar mate la superficie, es decir, quitar su brillo para que la nueva laca se adhiera perfectamente. Lijaremos también el otro aro, aunque este no tenga nada, ya que debemos dejar ambos aros con el mismo acabado. Una vez tenemos lijada toda la superficie de los aros, vamos a proceder a empapelar todo el cuerpo de la guitarra a excepción de los aros. Para ello, utilizamos papel periódico y cinta de enmascarar. Hacemos una plantilla. Cortamos por dentro de la línea para que cuando lo pongamos quede espacio para la cinta de enmascarar. Ya tenemos empapelado el cuerpo de la guitarra a excepción de los 2 aros. Ahora vamos a retocar y arreglar las fallas de este instrumento como las que tenemos en la parte baja.
Para ello, aplicamos con un pincel un poco de tinte para madera que sea del mismo color, en este caso color caramelo. La cantidad que utilizaremos es muy poca. El pincel debe estar un poco húmedo, pero no demasiado mojado, ya que el color podría quedar demasiado intenso. Aplicamos con el pincel lo más seco posible. Dejaremos secar un par de minutos y lijaremos nuevamente de forma superficial para quitar los excedentes. Realizaremos el mismo proceso las veces que sean necesarias hasta tener el tono deseado. Una vez corregidas estas fallas, vamos a continuar con el último paso del proceso, el cual es aplicar 2 capas de laca, en este caso laca nitro transparente brillante. Mezclamos solamente 50 ml de laca nitro y la diluiremos con 50 ml de thinner. Esta cantidad nos alcanzará para dar entre 2 y 3 capas, sin embargo, con 2 capas será suficiente. Este es el resultado de la primera capa de laca. Posteriormente, lijamos para matar el brillo y dar una segunda capa de laca. Este es el resultado de la reparación con 2 capas de laca nitrocelulósica brillante. Podemos apreciar que la zona donde teníamos la abertura está mucho mejor. En un acabado transparente se puede observar la veta de la madera, y es muy difícil que no quede alguna cicatriz de los daños que se pueden producir con este tipo de golpe. Sin embargo, este trabajo casi no presenta superficialmente una huella. A continuación, retiramos el empapelamiento y vamos a armar nuestra guitarra. Así quedará lista para seguir haciendo más música. Este es el resultado final de todo el proceso de reparación. Ya tenemos toda nuestra guitarra encordada y funcional. Vamos a poner un antes y un después para apreciar el nivel de detalle de la reparación. Si este video fue de tu agrado, regálanos manito arriba y suscríbete. Hasta la próxima.